La tauromaquia, un arte que en los últimos años se ha convertido en un tema polémico, no solo a nivel social, sino también constitucional. Hola, somos el Grupo 9 y hoy vamos a presentar este debate tan controvertido en nuestro país. Para empezar, entendamos la tauromaquia. Estos festejos de tradición española que fueron acogidos en Colombia gracias a la colonización incluyen varias actividades, pero la más popular de ellas son las corridas de toro, en donde se lidian toros bravos, a pie o a caballo, en un recinto cerrado para tal fin, en este caso, las plazas de toro. Colombia es uno de los 8 países que protegen la tauromaquia a nivel constitucional, pero a partir del siglo XXI esta actividad se ha visto envuelta en varios debates a nivel jurídico, donde se busca definir si esto es una simple expresión cultural o es maltrato animal. Luego de que la Corte Constitucional colombiana estableció que las corridas de toros son las únicas que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección de animales, en el año 2020, la representante Catherine Miranda presentó una iniciativa que busca prohibir el uso o destinación de bienes públicos en la celebración de espectáculos taurinos en todo el territorio nacional. Este proyecto puede considerarse innovador, por no prohibir de lleno las corridas, sino que limita la capacidad de las administraciones públicas a invertir en estos eventos, lo quieran o no. Pero, ¿qué sucede con el deber constitucional de proteger el valor cultural nacional y el de respetar la autonomía territorial? Por eso nos surgen los siguientes problemas jurídicos, los cuales vamos a discutir a lo largo de esta presentación. Antes de entrar de lleno en la discusión, analicemos otras experiencias internacionales. En primer lugar tenemos a España, el cual ha experimentado una disminución de la popularidad de las fiestas taurinas. En los últimos 30 años, comunidades como Cataluña y Canarias han prohibido esta actividad, y aunque el Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo con estas decisiones, igualmente no se volvieron a celebrar en aquellos territorios. Por otro lado, Francia, en su código penal, condena las prácticas taurinas, pero existe una excepción en ciertas localidades del sur de Francia, donde esto se considera una práctica cultural. Por último, México, al ser un estado federal, hay estados como Quintana Roo, que han prohibido esta actividad, y otros donde la protegen y promueven. Ahora bien, situándonos en Colombia, entendemos que la tauromaquia es una herencia de la conquista española. En efecto, nace en 1532, antes de la fundación de Santa Fe de Bogotá, llevada a cabo por una persona conocida como el Darién, creadora de esta manifestación. Esta era una forma de celebrar la coronación de los reyes en América y también honraba a los obispos o mandatarios. Específicamente se considera la tauromaquia como una práctica cultural por dos razones. Primero, porque es protegida por la Constitución como un principio de diversidad cultural, seguida por los artículos 2, 7, 8, 70, 71 y 72 de la Constitución Política. Específicamente, los artículos 7 y 8 imponen que el Estado y las personas en su reconocimiento deben proteger la cultura de la nación colombiana y que ésta debe garantizarse una diversidad. Por otro lado, el 70 y el 71 reiteran que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura a todos los colombianos en igualdad de condiciones y oportunidades, lo cual conlleva a que al haber un tipo de igualdad, cualquier práctica que conlleve una tradición y una manifestación cultural es fundamento de la nación y debe aceptarse cualquier expresión artística libre. Por otro lado, las leyes protectoras de la tauromaquia son la Ley 916 de 2004, la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino, y la Ley 397 de 1997, por la cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural de la nación. Específicamente, la primera dicta que debido a que la Constitución protege la diversidad cultural y la identidad cultural, se pueden llevar a cabo este tipo de prácticas taurinas según unas regulaciones. Por otro lado, la otra ley establece que al ser una manifestación cultural que lleva hace muchos años y es reconocida en el territorio colombiano, es consagrada como patrimonio inmaterial de la nación. Por otro lado, existen dos sentencias que reiteran este tema, que son la sentencia 666 de 2010 y la sentencia 296 de 2013. La primera establece que los festejos animales sí existe una ponderación y gana los derechos culturales ante la Ley de Protección Animal de 1989. Por otro lado, la otra sentencia lleva a cabalidad los artículos de la Constitución anteriormente mencionados y estas posturas, y establece que la tauromaquia, al ser un principio constitucional, debe ser protegido y al ser un valor cultural no debe sobrepasar sobre la protección animal. En cuanto al territorio, es importante mencionar que Colombia es un Estado unitario basado en el principio de centralización política. Esta es la unidad de mando en todos los ramos de la legislación, en cabeza del Congreso y en general en la unidad de las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. Esto implica la existencia de una legislación central, la cual todos los territorios pertenecientes a la nación deben cumplir.
Esto lo mencionan sentencias como la C-497 del 94 o la C-1187 del 2000. Es importante mencionar que a pesar de que Colombia es un Estado unitario, este respeta la autonomía política hasta cierto punto. Esto lo menciona la Constitución en el artículo 287, donde establece derechos como el de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para cumplir cualquier función necesaria del territorio y participar en las rentas nacionales. Asimismo, los artículos 300, 305, 303 y 315 de la Constitución son listados que corresponden a la posibilidad de elegir a los propios gobernantes como gobernadores, concejales y alcaldes de cada territorio. Es importante mencionar que esta autonomía territorial no crea una disrupción entre la unidad política, ya que lo que significa es que todos los territorios deben cumplir con los principios generales del gobierno nacional y de la Constitución. Es importante mencionar que este principio constitucional de la autonomía territorial debe ser respetado en la mayor medida posible por el Estado. Esto, dado que los gobernadores de cada territorio conocen mejor a sus poblaciones y saben satisfacer de manera más eficiente sus necesidades, por lo que estos pueden llevar a cabo un menor manejo de los recursos. Sin embargo, como lo establecen sentencias como la 1187 del 2000, el legislador, dentro de su libertad de configuración, puede definir y articular los intereses nacionales y regionales. Sin embargo, es imprescindible indagar si ésta se ha adoptado de manera razonable y proporcionada, siempre teniendo en cuenta los principios constitucionales. También es importante mencionar que existen dos tipos de origen para los recursos territoriales. Por un lado están las fuentes endógenas, los cuales son recursos producidos propiamente por los territorios, por lo que poseen una mayor autonomía para sus gastos y el Estado debe evitar a toda costa regular este tipo de recursos. Por otro lado, el origen de los recursos puede ser de una fuente exógena, es decir, que provienen de transferencias de recursos de la nación o de la participación en recursos del Estado. Esto implica una amplia intervención del poder central que puede fijar su destinación. Sin embargo, esta debe ser proporcionada y respetar las prioridades constitucionales relativas a cada una de las distintas fuentes exógenas de financiación. Ejemplo de esto lo menciona la sentencia C-702 del 1999. Bueno, con respecto a las políticas públicas, debemos mencionar que bajo el Sistema General de Participaciones, que es un sistema que realiza transferencias desde el gobierno central hacia los municipios, departamentos y distritos, consagradas en las leyes 715 del 2001 y 1176 de 2007, se dan cierta asignación de recursos a varios sectores. Vemos que el sector cultura realmente es un sector muy mínimo, puesto que la mayoría de los porcentajes se van hacia educación y salud. Y ya que cultura no se encuentra como tal desglosado, sino dentro de participaciones generales, a la cual se asigna el 11.6% de los recursos totales de este sistema, cultura entonces queda con un 3% del porcentaje anteriormente mencionado, es decir, tiene un porcentaje muy reducido que ya se encuentra limitado por ley. Entonces, de esta forma se minimiza un poco el factor cultural. Sin embargo, en la Ley 397 de 1997 vemos ciertos artículos claves para entender todo el proceso de políticas públicas a nivel territorial. El artículo 5 expresa que los objetivos de política estatal en relación con el patrimonio cultural son la protección, conservación, rehabilitación y divulgación de dicho patrimonio, y que de esta forma se propague la identidad cultural nacional. Por otro lado, el artículo 8 dice que el manejo de este patrimonio nacional queda a cargo del gobierno nacional, y eso se hace a través del Ministerio de Cultura, mientras que a las entidades territoriales les corresponde estar a cargo de todos aquellos patrimonios que no sean nacionales, pero que sin embargo sí tengan un significado dentro de cada parte territorial. Por eso, en el artículo 17 y 18 se explica que siempre y cuando una actividad o infraestructura no sea declarada patrimonio nacional, deberá ser administrada a nivel local. Entonces, considerando que la tauromaquia es un patrimonio material para ciertos territorios, no a nivel nacional, nosotros podríamos decir que a nivel de administración territorial, ellos pueden transferir el dinero que consideren necesario para fomentar esta actividad, que al fin y al cabo lo que está haciendo es fomentar la identidad cultural de cada zona específica. Como ejemplo podemos tomar el caso de Sincelejo o el departamento de Sucre en general y Las Corralejas. Es algo que ya tiene tradición y por lo cual generalmente se destina un monto considerable de recursos y la política funciona porque prevalece el valor de tradición, lo que es algo muy importante y crucial cuando hablamos de la ejecución de políticas públicas, tener en cuenta esos valores. Si de pronto se prioriza el valor del hedonismo, puede que una sociedad esté como más abierta al cambio, pero sin embargo, en este caso el valor que prevalece es el valor de la tradición. Lo más probable es que si se intenta hacer este cambio, no se vaya a dar, porque la sociedad no va a dejar. Como conclusión, podemos decir que
sí, Colombia es un Estado unitario que propaga el principio de la centralización pública, pero al mismo tiempo reconoce la autonomía territorial. Entonces, el proyecto de ley 334 de 2020 es inconstitucional, porque desconoce esa autonomía de la que habla los principios de la Constitución y al mismo tiempo impide que se dé la propagación de la identidad cultural que trae consigo esta misma actividad de tauromaquia y que de delimitarse se estaría yendo en contra de principios ya estipulados en la Constitución.